Nuestro ideario de unidad, el del Polo Democrático Alternativo. Abogamos por un régimen político que haga realidad el Estado social de derecho, entendido como un Estado soberano y pluralista que respete y haga efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población y los de protesta, organización y huelga de los trabajadores, tanto privados como estatales, así como las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1991, vigentes para todo el territorio nacional. Continuemos. Nuestra posición. En la ciudad de Medellín se continúa incrementando las violaciones a los derechos humanos y la administración municipal no cumple plenamente con los fines esenciales del Estado en relación con garantizar el goce efectivo de los derechos. Eso es una obligación. Continuemos. Mire, cuando hice mi intervención inicial lo planteé, llevamos 2 semanas, casi 3 ya. Estos son 3 chicos que están desaparecidos en la Comuna 13. Voy a leer ¿cuándo nos van a dejar vivir en paz? Comuna 13, dice la comunidad. No podemos olvidar que ellos 3 están desaparecidos, sus familias y toda la ciudad los estamos esperando. ¿A dónde vamos por ellos? @Fico Gutiérrez, queremos que usted, experto en búsqueda, nos ayude a encontrarlos. Son 2 semanas sin ellos, los queremos vivos, nada justifica el homicidio. Y esa es la parte con la que queremos empezar. Pedirle a la administración municipal que esto se convierta en prioridad hoy para el municipio de Medellín. Tanto presupuesto, tanta plata que se le ha quitado a la inversión social para meterle a seguridad, y hoy la Comuna 13 no ve el regreso de estos 3 chicos que están desaparecidos. Tanto dinero, tantos discursos hechos alrededor del problema de la seguridad y hoy 3 familias, hoy estos 3 chicos no aparecen. Queremos pedir en este debate que los órganos de seguridad del Estado respondan por estos chicos, los busquen, los encuentren, los devuelvan a sus familias y den claridad sobre la desaparición de estos 3 muchachos. Los derechos humanos, un asunto de responsabilidad gubernamental. Mire, aquí se ha ido distorsionando de manera permanente, y cuando digo aquí, digo en el país entero, pero muy particularmente en una ciudad como Medellín, de quién es la responsabilidad fundamental en la garantía de derechos humanos. Y eso lo decidió Naciones Unidas hace mucho rato. Fundamentalmente responsabilidad de los órganos gubernamentales, del Estado. Quien garantiza mis derechos humanos y los de todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan el territorio nacional es el Estado. El Estado nacional desde el territorio nacional, pero el Estado representado en gobernaciones y alcaldías en lo que tiene que ver con lo territorial. La obligación de garantizar. El Estado tiene obligaciones frente a los derechos humanos de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y repararlos. Es decir, deberes positivos y negativos que se interpretan como compromisos de hacer y dejar de hacer. Hay que volver a estudiarlos. Carlos, usted viene del movimiento de derechos humanos, los ha trabajado durante muchos años. Estos asuntos teóricos que traigo yo hoy aquí, usted los estudió hace mucho rato. Hay que practicarlos. Hay que practicarlos. Obligación de respetar. Esta obligación exige que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos establecidos en los diferentes instrumentos internacionales. Por ejemplo, el que la UPDH hubiese estado cerrada durante algún tiempo, días, noches. No tiene presentación en una ciudad como esta. En una ciudad donde los derechos humanos se violan las 24 horas del día. Y la UPDH ha sido un sitio de refugio, de posibilidad de acceder a derechos, de posibilidad de buscar el respeto por los derechos humanos para esta población de Medellín tan golpeada en toda su historia. Obligación de proteger. Exige que los estados firmantes, Colombia es uno de ellos,
impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos provenientes de sus agentes estatales, tales como la fuerza pública. La institucionalidad ha perdido el lugar que le corresponde ocupar en la sociedad de Medellín. Ha permitido que en las comunas y barrios de Medellín quien ejerza el trabajo de la institucionalidad sean otros y otras. Ha perdido la presencia en estas comunidades, porque cada vez que tenemos una crisis vamos, hacemos show, montamos tarimas, llevamos payasos, cantamos, hacemos juegos con los niños y nos vamos. Y el problema sigue allá. Porque ahorita nos lo decía el señor de Naciones Unidas, es que los programas, proyectos y la mirada hacia la defensa de los derechos humanos tendría que obedecer a programas y proyectos con continuidad permanente en la ciudad. Y eso no está pasando en Medellín. No hay continuidad. Hay una crisis, los medios se alborotan, las redes se alborotan, los defensores gritan, desesperados, buscando la ayuda institucional. Y esta alcaldía lo arregla con un show de 2 o 3 días y después, si te vi, no me acuerdo. No hay continuidad. No existe la continuidad. Y la obligación de la debida diligencia, que consiste en el deber de investigar por parte del Estado las violaciones de derechos cometidos por funcionarios públicos a fin de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación, en eso sí que estamos mal. En eso sí que estamos mal. Continuamos entonces con un acompañamiento absolutamente débil. Entre otras cosas porque ante la mirada de muchas de los hombres y mujeres de la institucionalidad, ser defensor de derechos humanos se convirtió en una especie de crimen. Este es de derechos humanos, ¿de dónde vendrá? Habla de paz, mínimo es de las FARC. Esa es la mirada que tenemos. Y con esa mirada es imposible poder lograr unas condiciones desde el punto de vista de la dignidad humana mucho mejores en esta ciudad. Y está la obligación de reparar, la obligación de los estados de reparar a las víctimas familiares y a la sociedad. No tengo que decir en este escenario en qué está la reparación de víctimas en Medellín. No tengo que decirlo. Creo que eso lo sabe la comunidad en general. Entonces, resulta que cuando Colombia va y firma acuerdos internacionales, cuando Colombia va y se sienta en Naciones Unidas, los acuerdos que firma, yo no sé si ustedes lo saben, yo espero que sí, tienen fuerza constitucional. Fuerza constitucional. Es decir, no es el paseíto de firmo para la foto y después me olvido del asunto. No, usted firma Estado colombiano con todos sus representantes y adquiere con esa firma, ese acuerdo, cualquiera que haya firmado, fuerza constitucional en la nación. Eso parece que tampoco lo tenemos. Estamos sobrediagnosticados y aquí quiero dedicar un pedazo a la personería. Lástima que el personero se nos fue. ¿Cómo le va, personero? Muy triste con su intervención de hoy. Mire, yo aquí tengo esto que debió haber costado una platica, pero además tengo este CD, que es donde usted contestó, y digo usted porque usted es la cabeza de la personería, y su intervención no conversa con esto, personero. Entonces, hacemos informes muy buenos, muy bien elaborados, muy estudiados. Obviamente, los juiciosos nos sentamos a estudiarlos, pero cuando usted viene a hacer su intervención, viene a dorar la píldora, a bajarle volumen al asunto. Y vuelvo y repito una cosa que he dicho en el tema de educación, Luis Guillermo,
en todos los temas. Mire, los problemas existen en tanto son nombrados. Y poder hablar de recuperar la defensa de derechos humanos en Medellín pasa por nombrarlos, que es lo que hace muy bien la personería en estas respuestas y en estos libros. Pero la coherencia llama a que la personería haga una intervención que converse con lo que escribe. Y hoy usted, con todo respeto, se lo digo, personero, su intervención no conversó con estos estudios de la personería. Incremento anual de la pobreza en Colombia, en Medellín, perdón. Medellín es una ciudad desigual, altamente desigual. Es decir, donde unos viven en una vivienda de 10.000 millones de pesos y otros viven en un tugurio que se arma con 50.000. Donde unos se ganan toda la plata del mundo y los otros viven, ¿cuánto es el mínimo que ponen para no ser miserable? 250.000 pesos mensuales. El aumento de las amenazas continúa a concejales, para que empecemos por encima, a servidores públicos, a comunidades, a líderes, a defensores de derechos humanos. Aumenta y aumenta y aumenta en la misma proporción que aumenta el presupuesto de seguridad, que además se le quita la inversión social. Aumentan igual. Mientras más le damos a seguridad, o le dan los que votan el presupuesto, yo no lo voto, más aumenta el problema de las amenazas, los asesinatos, la violación. Crecen iguales. El desplazamiento intraurbano es un problema gravísimo. Ahora están hablando de que por fin va a llegar la política pública de protección a moradores. Yo espero que sea una política pública de protección a moradores y no un documento para ver cómo, como se ha hecho hasta ahora, se deja en la miseria absoluta todo aquel que tenga la desgracia de sobre su casa pase una obra de esta ciudad. Miren, los homicidios. Esto es año 2016-2017. Pasamos de 544 a 577. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que la mayor parte de los homicidios que cometen en Medellín se están cometiendo con jóvenes, hombres y mujeres entre los 18 y los 24 años. Medellín no futuro. Nuestros jóvenes son los que están poniendo el pellejo en su mayoría. Una sociedad que no se preocupa por sus jóvenes y por sus niños es una sociedad fracasada. Señores, nuestros jóvenes, estas son cifras de ustedes, no mías. Nuestros jóvenes son en su mayoría los que están siendo asesinados en esta ciudad. Medellín no futuro. La violencia de género en el año 2017-16 tuvimos 39 homicidios de mujeres, o feminicidios, como lo llaman las mujeres feministas. Y en el 2017, 61. Y vaya, pregúntele a la Secretaría de las Mujeres cuáles son los programas reales, objetivos, que tienen hoy para que las mujeres víctimas de violencia salgan. Yo tengo a Claudia Pérez hace 2 años intentando que esta administración, para que ella no sea otra vez golpeada, obligada al aborto, vilipendiada, tenga un empleo digno para que dependa de ella misma y no siga el tipo que además pertenece a la institucionalidad, pero es que es muy bueno, entonces no le podemos hacer nada. Y Claudia hoy todavía no tiene un empleo. Porque no hay política para proteger a las mujeres en Medellín. Y tendrían que ser los jóvenes y las mujeres el foco fundamental de una política de protección de la violencia que está pasando hoy en Medellín.
Ahora vamos para el presupuesto. Yo espero, de verdad espero, que el presupuesto de este año no vuelva a castigar como ha venido castigando los últimos 3 años la inversión social. 40% menos de inversión social. El señor de la ONU de manera muy decente no dio porcentajes, pero toca como uno de los problemas para que este problema se está dando, el problema de cómo en la administración de Federico Gutiérrez la inversión social ha bajado. Mejorar los niveles de atención. Es que la vida es fundamental, pero derechos humanos tiene que ver con un concepto de vida digna que a veces pareciera que se nos olvidara. Paz, convivencia y reconciliación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con este tema? ¿Cómo hacemos para enamorar a los habitantes de Medellín de la palabra paz cuando a su gobernante no le gusta? ¿Cómo hacemos para poder ir a los territorios y hablar de paz y decirle a la gente, venga, que todos somos colombianos y colombianas y podemos construir un país, tenemos todo para hacerlo? Y hoy tenemos, yo no sé cuánto es la cantidad, pero muchos fusiles menos en el monte y en las ciudades. ¿Cómo valorar el que hoy tenemos menos fusiles en la calle? ¿Cómo enamorar a la población de que vivir en paz? Voy a utilizar una palabra de los jóvenes, es una bacanería. ¿Cómo enamorar a esta ciudad y a este país de que es posible sentarnos a discernir y a discutir y a tener debates duros y a tener contradicciones y que eso construye la democracia de una nación? Y que no es a tiros como tenemos que arreglar nuestras diferencias y nuestras problemáticas. Pero no con un proyectico, un programita que hacemos para tomarnos la foto, sino con un actuar institucional permanente que esté todo el tiempo enamorando a los seres humanos que componen esta ciudad y este país de la posibilidad de vivir en paz. El compás es la primera herramienta. Y yo quiero advertirle, secretaria, cuando yo decidí proponer al PNUD, mi intención, y se la voy a decir claramente, mi intención fue, primero, no tocar platas, me aterra tocar platas públicas, además no es mi papel como concejal. Propuse que el PNUD lo hiciera y le diera participación a las organizaciones sociales, y lo propuse hace mucho. Entonces los tiempos de contratación no son la disculpa, es la lentitud de ustedes para accionar. Y lo propuse diciendo que el PNUD garantice la participación de todas las organizaciones sociales que puedan. Pero quería garantizar que esa plata no se vaya el 10 para allí, el otro 10 para allí, el 5, el no sé qué. Garantizar que esos pesitos que nos costó, doctora Aura, conseguirnos, casi que no, se invirtieran todos en la conformación del compás. Y voy a estar vigilante como nunca sobre esos pesos y sobre la contratación que ustedes decidan hacer, que yo no comparto. Que yo no comparto porque siempre creí, regáleme un minuto más y con eso termino. Comparto porque yo nunca creí en la posibilidad de que esta concejal o la doctora Aura Marleni fuéramos a definir a dedo quién manejara eso. Yo sabía que la doctora Aura Marleni no quería hacer eso y yo tampoco quería hacerlo, y nos parecía que una organización como el PNUD lo podía hacer de manera transparente y diáfana, sin rumores y sin problemas. Ustedes tomaron otra decisión, no sé cuál, porque usted no ha querido decir a quién le dieron ese contrato, pero lo voy a vigilar porque es la plata de la paz, porque es el dinero que nos puede posibilitar que todos los defensores de derechos humanos y los ciudadanos de Medellín nos empoderemos y nos enamoremos de construir paz. Yo he estado en los últimos 2 meses en 2 sitios de reincorporación de las FARC, nunca había ido.
estuve en Anorí y el otro, ¿cómo se llama? Dabeiba. Estuve invitada por Naciones Unidas, allí me encontré congresistas, inclusive en Anorí me alegró mucho ver un congresista del Centro Democrático, que pertenece a la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, me emocionó verlo allí, y me emocionó su intervención. Nunca había ido, fui y me pareció que nosotros no conocemos lo que está pasando allá, y que si pudiésemos conocerlo, tendríamos otra mirada hacia la paz. Hoy hay 200 exguerrilleros desmovilizados, excombatientes en Medellín, y necesitamos que se amañen en la civilidad. Necesitamos que quieran ser civiles, que sientan que el Estado y la sociedad los recibe como civiles para acabar de una vez por todas con la guerra en Colombia. Muchas gracias. Sea lo primero ofrecer disculpas a los órganos internacionales y defensores de derechos humanos, porque si algo nos queda claro después de la intervención del secretario de Seguridad es que la Secretaría no sabe qué son los derechos humanos, ni cómo deben ser manejados según los acuerdos internacionales. Ofrecer disculpas por la falta de conocimiento que esta administración tiene sobre el tema. Lo segundo, doctora Maturana, no Copio intentó llegar a la administración, acabo de hablar con ellos, no está roto el diálogo, no se logró sino un inicio y después la Secretaría voló con el asunto. Pero está quieto, o sea, no Copio en este momento, fue una iniciativa que se intentó. Hubo un diálogo inicial, pero la administración no le dio continuidad, no está en este momento funcionando. Hay muchos programas, muchos proyectos, pero lo real es que no hay continuidad en ellos y no tienen resultados en la práctica. Y eso es una preocupación bien grande que todos y todas deberíamos de tener, porque no se trata de lo que hay en el papel, no se trata solo de lo que hay escrito, sino de la cotidianidad y del trabajo permanente en todo lo que tiene que ver con derechos humanos en la ciudad de Medellín y con vida digna. No hay permanencia, no se está haciendo de manera permanente en ninguno de los programas. Vuelvo y repito, inclusive pues la unidad cerrada varios días porque no había presupuesto, no había contrato, no sé qué, para atender en la noche. Eso ya habla de lo importante que es para esta administración esto. Dos, el 123 viene con enormes problemas frente a cómo esto se aplica. Tres, lo que yo le entendí al señor de Naciones Unidas es que debe salir el ejército ya de la ciudad, no que entendía que estuviera ahí, que permaneciera ahí por un tiempo y mirar cómo lo sacábamos, sino que lo que entendí es, por norma internacional, deben salir del campo urbano y el ejército cumplir la razón constitucional y legal y de acuerdos internacionales que existen frente al ejército en los campos urbanos, fue lo que entendí. Y para terminar, pues nuestra propuesta. Nosotros creemos que hay que empezar a viabilizar coordinadamente con todas las secretarías y los entes institucionales varios aspectos. Primero, los principios, que son integralidad, enfoque diferencial y corresponsabilidad, deben ponerse al orden del día y ser de práctica cotidiana. Segundo, el respeto por los derechos unidos, es decir, el Estado como garante fundamental de que los derechos humanos se respeten, se reconozcan y sean una realidad cotidiana en la vida de la ciudad. Tercero, presupuesto por resultados, más gestión, menos show. Y cuarto, más allá de la criminalización de la pobreza, porque todos estos indicadores que nos entregó algunos la doctora María Paulina, otros la personería, cuando hacemos el mapa lo que vemos es que esos indicadores están fundamentalmente en las poblaciones, si bien hay en todos lados, las poblaciones más afectadas son las más pobres de la ciudad y a esto nosotros le llamamos criminalización de la pobreza y ahí hablaríamos entonces de programas y proyectos con permanencia económica, de aplicación y de transversalidad en la prevención, información para la acción, intervención integral, articulada y oportuna a las víctimas, la posibilidad real
y objetiva de buscar caminos hacia la paz entendida como el territorio que los ciudadanos habitamos y que lo habitamos a partir de un concepto de vida digna, de derechos y deberes, como lo manda la Constitución colombiana, que no es un Estado de derecho, sino que a partir de 1991 Colombia es un Estado social de derecho, y es allí donde hay que poner el énfasis para que hablemos de paz, de reconciliación, y para que podamos construir todos y todas juntos un Estado, una nación, un territorio, un país del tamaño de nuestros sueños. Muchas gracias.